El Atlas del Vacío. El tiempo no es una línea, ni un río. Es un laberinto oscuro, tejido de senderos que se bifurcan, se cruzan y desaparecen. En sus profundidades hay rincones donde lo que fue, lo que es y lo que podría ser se entrelazan sin distinguirse. Lugares donde el pasado no es un recuerdo, sino una presencia viva. Y el futuro, una sombra ya trazada. Oculto bajo capas de hielo y mares de metano, en una luna que no pertenece a la Tierra, pero que guarda sus secretos más profundos. Allí, en el abismo líquido del Kraken Mare, la memoria del cosmos se ha cristalizado en piedra y sombra. A 300 metros bajo la superficie muerta del Kraken Mare, en la luna Titán, el doctor Elias Thorne descendía solo. La cápsula Selene Setino vibraba suavemente bajo la presión densa del metano líquido. Thorne observaba los monitores con una quietud casi mineral. Durante semanas había rastreado fluctuaciones gravitacionales en esa zona, pequeñas distorsiones que aparecían y desaparecían sin patrón alguno. Las sondas enviadas no devolvían imágenes claras. Algunas se apagaban, otras regresaban con datos imposibles. Líneas rectas donde no había estructuras, temperaturas negativas en zonas estables, magnetismo sin origen. El equipo en órbita hablaba de interferencias, de grietas térmicas, de ruido. Pero Thorne no compartía esas explicaciones. La noche anterior, una microsonda se había desviado tras un fallo de navegación. Al recuperar sus lecturas, encontraron algo diferente, una sombra curva, no natural, demasiado precisa. Ahora, la Selene Setino se acercaba al punto. El radar comenzaba a deformarse. El fondo aparecía blanco, como un error. Luego, un brillo sordo rompió la oscuridad líquida. Primero fue una línea, después un contorno, una forma que no emergía del fondo, sino que parecía recortada de él. Thorne tomó el control manual, inclinó la cápsula. Allí estaba, una espiral invertida, formada por bloques opacos dispuestos sin lógica arquitectónica. No parecía construida, sino expulsada, como si la luna misma la hubiese arrojado desde sus entrañas. No se alzaba, se hundía. Era una torre nacida desde el fondo hacia algo aún más profundo. Thorne sintió una presión detrás de los ojos. No era miedo, era reconocimiento. La entrada estaba semioculta, una cámara hexagonal sin puertas ni marcas. En su centro, una losa negra flotaba suspendida en el vacío. No tenía soporte, no emitía sonido. Su superficie era perfectamente lisa y, sin embargo, estaba escrita. Era lenguaje humano, o algo muy cercano, proto-sumérico, cuneiforme, védico, glifos antiguos, imposibles, y, sin embargo, leíbles como un solo texto. No como traducciones distintas, sino como una única voz que hablaba en todos ellos a la vez. Durante 3 noches no durmió. Escaneó, tradujo, reorganizó. El texto narraba eventos con detalle espantoso. La caída de Uruk, la peste negra, la división orbital del siglo XXIII, el descenso de la Selene, su nombre, su misión. Y al final, una frase. Aquí duerme la primera ciudad. Donde termina el tiempo, comienza el vacío. Debajo, un mapa, no estelar, vertical, coordenadas que llevaban a una zona jamás explorada en el lecho abisal del Kraken Mare. Thorne envió un informe parcial. La conexión era débil. Desde la órbita, una voz le preguntó: ¿Lenguaje humano? Antes del lenguaje humano. ¿Y al final? Un mapa, a fondo.
La transmisión se cortó. Nadie intentó detenerlo cuando volvió a sumergirse. El segundo descenso fue más profundo. A los 413 metros, el mapa coincidía. Frente a él, se abría una cavidad inmensa. La ciudad. Bloques colosales flotaban en todas direcciones. No había gravedad ni eje. La luz no reflejaba. Se retorcía. Todo parecía moverse sin moverse. Eran espacios sin orientación. En el centro, sobre una plataforma invisible, flotaba una esfera. Negra. Sin textura. Sin reflejo. No giraba, pero vibraba dentro de su mente. Thorne no la tocó. Solo pensó en ella. Y fue absorbido. No hubo imágenes. Solo comprensión. Frente a él, la esfera no se comportaba como un objeto. No emitía señales, ni absorbía materia, ni respondía a estímulos. Sin embargo, algo en su presencia anulaba toda noción de causalidad. Era como si no perteneciera a ese tiempo ni a esa dimensión. Parecía el centro de una red invisible, una intersección de trayectorias. Un archivo no físico de posibilidades. En ese instante, Thorne comprendió que lo que tenía ante sí no era un artefacto, ni una ciudad, ni una simple anomalía. Era un compendio, una convergencia, una estructura sin arquitectura, sin origen visible, que archivaba las memorias del universo mismo. Y aunque aún no conocía su nombre, ya estaba dentro de ella. El Atlas no era una máquina, era una conciencia, o muchas. Mentes condensadas más allá del tiempo. Algunas humanas. Otras, más antiguas que la materia. Y otras que jamás habían usado lenguaje. Todas habían llegado hasta allí. Todas se habían fundido con el vacío. El Atlas no mostraba mapas, sino bifurcaciones. Futuros descartados, pasados olvidados, presentes aún por decidir. Y en todas las versiones, el mismo punto de convergencia. El Atlas. Entonces surgió la pregunta. No formulada, no dicha, solo presente. ¿Serás transmisor o serás umbral? Thorne comprendió que no podía regresar. El conocimiento no se llevaba, se era. Eligió quedarse. Semanas después, la doctora Aline Koval descendió en su búsqueda. La señal de la Selene había cesado sin explicación. Encontró el sumergible flotando intacto, cerrado, vacío, sin daños, sin Thorne. La grieta tectónica ya no estaba. Solo quedaba una superficie lisa, intacta, como si nada hubiese sido alterado. Solo permanecía la losa, flotando sola sobre el lecho, con una nueva inscripción. Reciente, imposible. Eligió el silencio, no por miedo, por compasión. ¿Qué viste ahí, Elías? Solo estática, le respondió. Días después, al revisar los mapas gravitacionales del sistema solar, las inteligencias artificiales detectaron una anomalía. No era masa, ni energía, ni campo. Un nodo persistente. Una arruga en el espacio, fija en coordenadas donde antes no existía nada. Allí, justo en el corazón de todas las trayectorias orbitales, brillaba ahora un símbolo. Simple, geométrico, perfecto. Era el signo del Atlas. Koval lo estudió durante horas sin hablar. Intentó borrarlo de los sistemas. No pudo. Lo clasificó según todos los protocolos conocidos, sin éxito. No se comportaba como ningún objeto ni como una señal. Era, en sí mismo, un mapa sin destino, sin norte ni escala, pero inamovible.
un eco geométrico que parecía susurrar desde las estructuras mismas del tiempo. Pronto, cada nuevo sistema que exploraban, cada fluctuación inexplicable en los campos gravitacionales, cada error de predicción en las rutas, parecía llevar impresa su huella. Como si la historia ya no se estuviera escribiendo en tiempo real, sino siguiendo el trazo de un guión oculto, tallado milenios atrás en piedra negra. Y Thorn, o aquello en lo que se había convertido, seguía presente. No como cuerpo, no como recuerdo, sino como una coordenada viva, un nodo consciente, un punto fijo en una red de posibilidades. Cobal comprendió entonces que quizás el vacío no era una ausencia, ni un abismo sin forma. Quizá era todo lo contrario, la sustancia misma de la memoria, el sedimento intacto de cada posibilidad rechazada, cada futuro no vivido, cada decisión que alguna vez estuvo a punto de ser. El vacío era lo que queda cuando el universo recuerda, no como un eco lejano, sino como una voluntad aún latente, aguardando en los márgenes de lo posible. Era archivo y testigo, no un final, sino una pausa, una decisión suspendida en el tejido mismo del tiempo. Y en su centro, silencioso, incorruptible, inevitable, el Atlas permanecía, no para ser hallado, sino para esperar.